Extremadura, nos encontramos con una de las zonas más bonitas y misteriosas de toda la comunidad extremeña. Nos referimos a la comarca de Sierra de Gata. Sus bosques y escarpadas sierras esconden maravillosos pueblos que mantienen la esencia de antaños moradores. Barrera natural ante la vecina Portugal, esta cadena montañosa fue una belicosa línea fronteriza en los últimos tiempos del Imperio musulmán y refugio para órdenes militares que intentaban acrecentar sus posesiones. Es por todo ello que la Sierra de Gata se muestra como punto estratégico para la creación de diferentes fortalezas y castillos con el objetivo de defender la zona noroeste de Extremadura. Castillos y defensas en la Sierra de Gata. El primer castillo que visitaremos en nuestro periplo por estos montes encrespados de la Sierra de Gata será el de la localidad de Santibáñez el Alto. Esta población cuenta con la fortificación más grande que se mantiene en pie en la Sierra de Gata. Antonio, un vecino del pueblo y amante de la historia, será nuestro guía para explicarnos los restos que quedan de este castillo, puesto que la mayoría de sus murallas y estancias fueron aprovechados por la propia población para la construcción de sus casas. Lo primero que nos mostrará nuestro guía serán las murallas defensivas del castillo. Estamos recorriendo la fortaleza exterior, la más moderna, por así decirlo, y la que rodea al barrio de la villa. Esta fortaleza tendría 5 cubos que estaría en su época coronado por almenas y aspilleras. La ubicación estratégica de estos torreones se basó en poder defender la fortaleza desde todos los flancos, ayudados por la inclinación del propio monte donde se encuentra la fortificación. Estas torres y murallas guardan la historia de una fortificación asediada tanto por árabes como por cristianos, órdenes militares y bandoleros, perdurando sus huellas en la memoria local transformadas en leyendas. Dentro de este perímetro amurallado se encuentra lo que en la Edad Media fue llamado Plaza del Ejército, hoy utilizada para otros usos. En Santibáñez, desde tiempo inmemorial, los vecinos eran muy aficionados a las vaquillas. Entonces, la Plaza del Ejército, que se llamó en la Edad Media, se acondicionó para celebrar las vaquillas todos los años en las festividades de sus patronos. Pero el castillo de Santibáñez ha tenido otros usos además del de Plaza de Toros. Para averiguarlo debemos entrar en su interior. Dentro de sus muros nos encontramos con lo que sería el antiguo cementerio de la población. Estamos en la segunda fortaleza, antiguamente patio de armas, y hasta hace unos 20 y tantos años se ha utilizado como cementerio. ¿Por qué? Bueno, aquí en un principio los difuntos se enterraban en las iglesias. Posteriormente
a los alrededores, porque quedaba pequeña la iglesia. Luego, cuando ya creció mucho el pueblo, pues el único lugar que encontraron apropiado, libre y amplio, pues fue este patio de armas, que como digo, ha sido cementerio hasta hace 20 o 25 años. Aunque los ciudadanos utilizaron la plaza para su uso, algunos elementos se mantuvieron en pie. Tal es el caso del aljibe. Como podemos observar, este es el lienzo mejor conservado de toda la fortificación de Santibáñez el Alto. El castillo de Santibáñez el Alto fue fundado en el siglo IX por los árabes para defender este territorio. Sus murallas almenadas son posteriores a los musulmanes. La construcción de estas se realizó después de que Alfonso XI reconquistara estas tierras y se las cediese a la Orden de Alcántara para uso exclusivo. Estos ampliaron la fortificación, iniciando la fortaleza y la población una época de esplendor en la que el castillo se convirtió en uno de los más importantes de Sierra de Gata. Son los restos que se pueden ver en los muros que circundan la fortaleza. Algunos son los arcos que con el paso del tiempo han sido tapados con otro tipo de materiales, pero que no pueden ocultar la existencia de antiguas puertas de entrada. Es en estos muros donde encontramos unas singulares marcas. Se han observado que aquí en el recinto unas 36 marcas de cantero. Esto era el recibo suyo de los trabajos. Al llegar el final de la semana o del mes, por cada muesca, cada marca, pues cobraban X cantidad de dinero. A continuación nos encontramos con la Torre del Homenaje. Está situada en el punto más elevado de la montaña y tenía tal altura que desde su cima se podía divisar norte, sur, este y oeste, todos sus alrededores. De la Torre del Homenaje solo quedan en pie dos paredones. El resto de sus dependencias no han podido aguantar los envites del tiempo. Las luchas que se produjeron por el control del castillo, tanto en la guerra contra Portugal y después por las luchas entre las órdenes militares, mermaron las instalaciones del castillo. Hasta tal punto que con el paso del tiempo los habitantes de la localidad han utilizado muchas de las instalaciones de la fortaleza para su uso cotidiano. Defensivo del castillo de Santibáñez el Alto nos lo encontramos a varios kilómetros de distancia. Se trata de la Torre Almenara de Gata. Para llegar a este baluarte defensivo adelantado, debemos realizar un largo paseo por la salvaje naturaleza de la Sierra de Gata. Entre la densidad de pinos y robles nos encontramos de forma majestuosa a los pies de un impresionante cerro granítico. Esta magnífica construcción se mantiene erguida y robusta, testigo del paso del tiempo y luchadora contra las inclemencias climáticas.
Aquí tenemos la Almenara de Gata. Si bien se le conoce con este nombre, en todo tiempo atrás fue jurisdicción del municipio de Santibáñez el Alto, perteneció a su castillo, era una avanzada en la Edad Media, una avanzada de la fortaleza de Santibáñez el Alto. Se comunicaban con el castillo a través de señales bien de humo, bien con una bandera blanca, cuando se aproximaban la tropa enemiga. En 1212 Alfonso IX de León se la arrebató a los moros, junto con el castillo de Santibáñez, de donde dependía esta torre. Posteriormente estas fortalezas fueron entregadas para su custodia a la Orden Militar de Alcántara. Construida en el siglo XIV. Su emplazamiento entre los montes de Sierra de Gata, avanzado del resto del castillo, indica claramente el carácter defensivo de esta edificación, mostrándose como un punto estratégico ideal para vigilar el Valle del Árrago. Que mejor se conserva es la torre, muy deteriorada en estos días. Hay que decir que este emplazamiento poseía una muralla alrededor de la atalaya, además de caballerizas y un puente levadizo para acceder a su interior. Este tipo de construcciones era típica en esta zona por la posibilidad de vigilancia que ofrecía al castillo debido a lo agreste del terreno de la Sierra de Gata. Otro de los castillos que nos encontramos sumergido en la Sierra de Gata es el de Eljas. Situado sobre una pequeña loma, el pueblo de Eljas mantiene aún restos de esta fortificación que jugó un papel importante en los acontecimientos históricos dentro de la comarca. Todos los indicios apuntan que el origen de la fortaleza es árabe, construida supuestamente para intentar defender la zona de las embestidas cristianas en la época del derrumbamiento del imperio musulmán. Una vez en manos cristianas, la fortaleza fue aumentando hasta tener 3 cinturones amurallados a su alrededor, el último creado para defenderse de los portugueses en la guerra hispano-lusa. Los portugueses intentaron hacerse con la fortaleza en diversos ataques, pero gracias al coraje e ímpetu de sus ciudadanos, atrincherados tras las murallas, el castillo se mantuvo en manos españolas. De toda la fortaleza solamente se mantienen en pie 2 torreones. Uno de ellos es circular, manteniendo lo que sería una antigua garita en uno de sus costados. Se supone que esta atalaya formaría parte del lienzo interior de la fortaleza, aunque los muros que lo circundaban no se mantienen en pie. Con el paso del tiempo la torre perdió su labor defensiva, utilizándola la población para poner el reloj y las campanas, ya que está situada en una de las zonas más altas de la localidad. El otro torreón que aún se mantiene en pie tiene forma de prisma. Este, al igual que el anterior, se utilizaría para defender una de las esquinas del muro interior de la fortaleza. Aunque ha llegado a nuestros días en muy mal estado de conservación, aún mantiene sus entradas en la parte inferior y sus ventanas en la parte superior, indicándonos que en su interior parece que existía una pequeña estancia. Otras construcciones que había en el interior de la fortaleza eran las caballerizas, su propio aljibe, una capilla e incluso mazmorras de las que aún se mantienen algunos restos. Se cree que el castillo de Eljas tuvo una importancia notable, sobre todo cuando estuvo en manos de la Orden de Alcántara, convirtiéndolo en la más importante de sus fortalezas dentro de la encomienda que desarrollaron en la zona. Con el paso del tiempo y la progresiva despoblación del municipio, el castillo ha pasado a un estado de abandono, como se puede observar en el estado en el que se encuentran las torres que aún se mantienen en pie. La localidad de Valverde del Fresno es una de las poblaciones extremeñas más cercanas a la frontera portuguesa.
En su término se sitúa el castillo de Salvaleón. Sumergidos entre los bosques de pinos y castaños, se esconden los restos de uno de los baluartes defensivos más notables que sirvieron para asentar la reconquista cristiana en Extremadura. El recinto fortificado está situado en un lugar estratégico, un cerro de 370 metros de altitud, situado en la confluencia de la ribera del Basádiga, río que hace frontera con Portugal, y del río Eljas. Se puede apreciar todavía la planta de su fortificación y el foso que lo rodea. Dentro del recinto, que tiene una extensión aproximada de 3 hectáreas, aún se observan restos de cimentaciones construidas en lajas de pizarra. El castillo tendría un foso de varios metros de profundidad, que sumado a la inclinación del terreno hacía muy difícil y complicado intentar superar el muro en caso de asedio. Cuenta la tradición que los moriscos, viendo que no tenían ninguna oportunidad de mantener la plaza ante la llegada de las tropas del rey de León, deciden derrumbar y rasear las murallas del recinto para que los cristianos no pudieran utilizar la fortificación como baluarte defensivo. Ante ello, el monarca decidió volver a restaurar la fortaleza y sus murallas. La fortaleza de Salvaleón surge, como su propio nombre indica, Salvaleón, con una clara finalidad defensiva. Esta fortaleza fue fundada aproximadamente por el año 1220 por el rey Alfonso IX, con el fin de estructurar defensivamente todo lo que era su territorio. La Sierra de Gata, con sus desniveles de terreno y su abundante vegetación, la situaban en esta época como uno de los lugares más inaccesibles de la comunidad extremeña. Fue esta una de las causas por la que el castillo de Salvaleón se quedara aislado del desarrollo de la comarca en los siguientes siglos y comenzara una progresiva despoblación. Este hecho supondría el desmoronamiento de la propia fortaleza, llegando a nuestros días los pocos restos que podemos observar. Para terminar nuestro periplo por los castillos de Sierra de Gata, nos acercaremos a la localidad de Trevejo. En ella nos encontramos con otra de las fortalezas que coronan los picos de esta comarca extremeña. Nos referimos al castillo de Trevejo. Desde lo lejos, la vista del baluarte resulta impresionante. Situado sobre un monte de más de 740 metros de altura, se levanta majestuoso frente al valle que se extiende a sus pies. Su misión es la de defender cualquier intento de aproximación a las faldas de la cordillera rocosa. Desde allí la panorámica es excepcional y la vigilancia del pueblo y la iglesia inmejorable. Declarado de interés turístico, Trevejo es una apacible localidad donde se mantiene una admirable arquitectura popular típicamente serrana, con construcciones de 1 o 2 plantas y que mantiene la estructura arquitectónica de origen medieval. Surgió en el siglo XII, en torno a una antigua fortaleza musulmana, de la que queda en pie parte del castillo remodelado en el siglo XV. Del recinto amurallado solamente se mantiene la torre del homenaje y la iglesia de San Juan Bautista. Este edificio del siglo XVI fue creado por los señores de la fortaleza para realizar el culto religioso cristiano, muy arraigado en esta zona.
iglesia podemos observar aún en pie la granítica Torre Espadaña, que sería parte de las defensas del castillo, puesto que se supone que se elevaría sobre un torreón precedente. A los pies de este torreón nos encontramos con una de las curiosidades más llamativas del castillo de Trevejo. En los alrededores de este se conservan varias tumbas antropomórficas de origen medieval excavadas en la roca, pudiendo haber sido esta parte del castillo un antiguo cementerio. Estas tumbas se creen que tienen origen visigodo, dando muestra de la importancia que ha tenido esta plaza para las diferentes culturas que han subsistido en la Sierra de Gata. Esta costumbre de utilizar parte del castillo como cementerio está bastante arraigada en esta zona de Extremadura. En Trevejo pudo ser debido por la situación de ruina de la fortaleza tras su abandono, reutilizando este espacio los habitantes del lugar. El cementerio de la localidad se encuentra bajo la mirada y vigilancia de la impresionante torre del homenaje de la fortaleza. El estado de ruina en que se encuentra el baluarte ha hecho que gran parte de la decoración que poseían sus murallas se haya desplomado y se encuentre en el propio camino de subida al castillo. El castillo tuvo varias fases de reformas, hasta que en el siglo XVI se dejaron de realizar. Hay que decir que el castillo pasó por diferentes manos, tanto de órdenes militares como de particulares. Tal es el caso del bandolero Fernán Centeno, apodado El Travieso, el cual se apoderó de este y de varios castillos más de la sierra, como el de Eljas. Este bandolero impuso una etapa de terror en la zona, llegando a encarcelar a más de 70 ciudadanos de la comarca en las mazmorras del castillo de Trevejo. Ante esto, el rey decide mandar al lugar al comendador de la Orden de Santiago con un gran ejército que consigue sitiar la plaza. Fernán Centeno, viendo que no puede escapar con vida del asedio, decide tirarse desde lo alto de la torre del homenaje, terminando con su vida y con las penurias de los habitantes de la comarca. El castillo mantiene parte de los elementos defensivos que poseía, como pueden ser su matacán o las garitas que se adelantaban desde lo alto de las esquinas de la torre del homenaje. La Orden de Alcántara mantuvo en sus manos la fortaleza durante más de 2 siglos, tiempo dedicado a reforzarla defensivamente por su cercanía con la frontera portuguesa. La grandiosidad del edificio y la amplitud de sus estancias lo hacían uno de los castillos más importantes de la comarca. Dato este que no pasó por alto a los franceses durante su ocupación de España, puesto que decidieron volarlo para que no pudiese ser utilizado por los españoles cuando iniciaron la Guerra de la Independencia. Después de esto, la fortaleza no volvió a ser restaurada, perdiendo su valor como elemento defensivo, pero convirtiéndose con el paso de los años en visita obligada para los amantes de la historia. La propia geografía y vegetación de la Sierra de Gata se ha convertido en el descanso para estas fortalezas y pueblos que han tenido gran importancia en la historia tanto de Extremadura como de España, siendo testigo de aventuras y leyendas que aún se mantienen entre los habitantes de la comarca.